Bienvenidos una vez más, mis Canadians, a este canal Vladivostok en Canadá. Para los que no me conocen, soy Joan Vladimir Montes y aquí estamos en Canadá, en la provincia de Saskatchewan. Y yo les enseño videos de todo lo que vivo, mis experiencias, tips y trucos, cómo venirse para acá, cómo acoplarse a la vida de acá, qué es lo que hago, muchas cosas. Así que si te gusta este contenido acerca de Canadá y de aquí de la provincia donde vivo, en Saskatchewan, entonces suscríbete a mi canal y dale like y todo, ya sabes, ya no te tengo que repetir tantas veces lo que dicen. Y pues muchas gracias por los 100 suscriptores, ya los pasamos, ya hace bastantito tiempo que pasamos los 100 suscriptores y pues yo había sorteado una mochilita de Canadá, si no sabías, aquí está el video, te lo pongo. Pero hubo un ganador y es Catalina Nieto desde Colombia. Ya le envié su mochilita y pues ojalá le llegue pronto, ¿verdad? Ya pues depende de cuánto le llegue, de qué tiempo le llegue, pero ya se lo envié y pues felicidades, muchas gracias por Catalina Nieto por haber participado y por ser suscriptora de este canal. Gracias y pues les voy a compensar también a ustedes que tuve mucha interacción con esto, pues cuando cumplamos los 1000 suscriptores vamos a hacer la misma dinámica, pero ahora voy a regalar algo diferente. Miren, esta es una placa de Saskatchewan, es una placa, puede usarla como souvenir, es una placa real. Sí, o sea, ya no sirve pues, pero es una placa, mucha gente colecciona placas o simplemente, pero es de Saskatchewan, Canadá, y dice The Land of Living Skies. Si se fijan, eso quiere decir que es como es lo importante que nos diferencia la provincia, que es una provincia agricultora. Si te fijas, ahí se ve pues el wheat, el grano ahí, y Land of Living Skies, que pues miren, a esto se refiere, que está muy bonito. Por si no sabían, luego les voy a hacer un video de la vida aquí, las diferencias de Saskatchewan, todo lo bueno y lo malo. Pero si por no sabían, aquí en Saskatchewan es una de las provincias más soleadas de todo Canadá. A pesar de que es frillita y todo, tiene más sol, ¿sí?, en todo el año Saskatchewan que cualquier otra provincia. O sea, si tú dices, bueno, es que es más frío aquí, bueno, en Ontario, en Vancouver, en todas esas provincias va a haber muchos días nublados. Aunque no esté tan frío, va a haber muchos días nublados, y lo cual aquí no, aquí va a ser muchos días soleados, aquí llegan las temperaturas hasta los 40 grados arriba Celsius, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es para otro video, pero esto se lo va a ganar el ganador, ¿sí?, de este sorteo. Y pues ya sabes, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, darle una screenshot, una captura de pantalla que estás suscrito, y tienes que comentar Saskatchewan, ¿sí? Tienes que comentar Saskatchewan en los comentarios. Entonces, cuando cumplamos 1000, yo lo voy a sortear, ¿verdad? Entonces, falta poquito, pero aprovecha, suscríbete, también comenta Saskatchewan. Aquí está para que ustedes puedan saber cómo escribirlo, es medio complicado y es lo que voy a sortear a los 1000 suscriptores. Y está muy padre. Yo antes coleccionaba de estas, de los estados de Estados Unidos y todo, pero esta es una buena adquisición para su colección, para un souvenir de Canadá, Saskatchewan Land of Living Skies, y son las placas que utilizamos todos. Así es que si tú quieres ganar esta placa, pues ya sabes qué hacer, participar, y pues continuamos con el video. Y pues, ¿qué creen? En este video les traigo buenas noticias. El ministro de Canadá de Migración anunció el 14 de abril de este año, del 2021, una nueva opción para poder ser residente permanente. Esto aplica a todas las personas que están aquí dentro de Canadá ya. O sea, no es para la gente de fuera, pero es ya la gente que ya está aquí dentro de Canadá,
que puede aplicar por la residencia permanente. Pero es algo muy histórico porque nunca había pasado en toda la historia de Canadá. Y déjame te explico, mira, Canadá va a recibir 90,000 nuevos residentes permanentes este año por medio de este programa o este mecanismo que el gobierno está dando. Es solamente una vez. Y pues, ¿de qué se refiere? Es por medio pues es por la razón del COVID, ¿verdad? Porque toda la gente que trabajó aquí durante la pandemia, aún está trabajando durante la pandemia. Algunos no son residentes permanentes aún, simplemente son trabajadores temporales o estudiantes, o tienen solamente un permiso de trabajo cerrado con la compañía o algo, pero pues ellos pues arriesgaron su vida en esto de la pandemia, en este tiempo tan incómodo, tan peligroso, de incertidumbre. Entonces Canadá de regalo les va a dar la residencia permanente. Entonces este es un nuevo programa y pues como el gobierno dice, te lo voy a decir como dice el gobierno, dice your status may be temporary but your contributions are lasting and we want you to stay. Lo voy a traducir, dice: tu estatus aquí puede ser temporal, pero tus contribuciones no tienen precio y te queremos y queremos que te quedes. Así es como dice el primer ministro de inmigración aquí en Canadá, dice: queremos que te quedes. Entonces esto quiere decir que estas personas que contribuyeron a todo lo de la pandemia, todo esto, se van a quedar. Mucha gente tenía pues un permiso de trabajo cerrado con la compañía o solamente un estudio y todo esto, y trabajaba part-time, un tiempo parcial y todas estas cosas. Entonces era muy difícil para ellos agarrar residencia porque tenían que aplicar por medio del Nomine Program o Express Entry o algo así, pero ahora pueden aplicar directamente a la residencia con este programa. Entonces les voy a explicar más detalles ahorita, pero es la buena noticia. Si tú estás aquí y estabas estudiando y habías estado trabajando en este tipo de trabajos, no solamente los trabajadores esenciales de salud, pero también como la gente de retail, la gente que estaba haciendo servicios, por ejemplo, trabajando en los hoteles, haciendo comida, ¿no? Todas estas cosas que tenían un riesgo, estar con la gente y todo, estas personas están incluidas. Y les voy a descifrar y les voy a poner aquí en la pantalla todo lo que el gobierno está diciendo en la página de internet. Aquí se las voy a dejar también para que chequen, y a lo mejor tú eres una de esas personas en las cuales ya no tienes que volver a tu país, ya te quedas aquí. Canadá te quiere aquí. Sí, ellos mismos dijeron: no queremos que te vayas, quédate aquí, contribuyes aquí al país y de regalo nosotros te vamos a dar la residencia permanente. ¿Cómo ven? Pues te voy a decir, para ser elegible para este programa, no es un programa piloto, pero para esta oportunidad que está dando Canadá a estas personas, te voy a leer los requisitos para poder ser elegible para esto. Pues dice que tienes que haber trabajado en Canadá por lo menos un año, haber estado trabajando en Canadá por lo menos un año. O sea, si no tienes el año, pues probablemente no seas elegible, pero por lo menos un año. Y sabemos que ya tiene la pandemia más de un año, entonces ya es muy fácil que mucha gente tenga este requisito. Dice: tienes que ser proficiente en el idioma, o sea, inglés o francés, ¿verdad? Ese es otro requisito que necesitas, o sea, comprobarlo todavía. Y dice que si eres tu estudiante, tienes que haberte graduado o ser elegible para la graduación dentro de los 4 años, ¿sí? Pero no antes del 2017. O sea que si tú apenas te graduaste, pero tú sí fue antes del 2017, no eres elegible. Te dan desde el 2017 para acá. O sea que son como 4 años desde la pandemia hasta el día de hoy. O sea, quiere decir que si tú llegaste en el
2016, probablemente cuando empezó la pandemia el año pasado, pues tú ya habías acabado tu escuela, entonces no aplica, ¿verdad? Pero tú llegaste aquí en el 2017, 2018 y porque la pandemia paró todo y tú no continuaste tus estudios o te pararon o lo que sea, esto también es muy importante porque o sea, te están dando 4 años, ¿sí? Para que tú cumplas. El siguiente es que van a ser 20,000 aplicaciones por temporales, por temporary workers in healthcare. O sea que la gente que trabajó en el sistema de salud, trabajadores de ese tipo, van a hacer 20,000 aplicaciones, 30,000 aplicaciones con otras ocupaciones temporales de essential occupations, de trabajos esenciales, por ejemplo, procesamiento de comida, servicio de comida, retail, todo este tipo de trabajos. También aquí en la página te explica más a detalle cuáles son los tipos de trabajos y no, entonces que son esenciales, y 40,000 aplicaciones internacionales que se graduaron en una institución canadiense. Entonces 20, 30 y 40,000, o sea que un poquito más estudiantes que trabajadores, pero en total son 90,000 las personas que van a aplicar este año acerca de la residencia permanente. Y bueno, pues todo esto va a ser hasta noviembre 5 del 2021. O sea, tienes alrededor de 6 meses para aplicar, para adquirir todos tus documentos en línea y todo, para que tú puedas ser aplicable para este 5 de noviembre, que es la fecha límite. Y pues obviamente tienes que tener tus requisitos como cualquier persona, el criminal, el de salud, ¿sí? el del inglés o francés, todos estos son los básicos, y si cumples con todo esto, entonces tú eres elegible para Y pues ellos están diciendo que están contribuyendo a la economía y a pagar la pandemia aquí en Canadá, entonces forman un rol muy importante aquí en el país, entonces Canadá les está dando esa oportunidad. Entonces yo conozco mucha gente que vino aquí con un permiso de trabajo cerrado, ¿sí? Y está trabajando, pues tiene bastante tiempo aquí trabajando y pues por lo de la pandemia y todo, es un poquito complicado para ellos que agarren su residencia, porque pues está parado un poquito lo de las oficinas de inmigración y todo. Entonces están esperanzados a poder tener todo lo que viene siendo esas cosas. Entonces ya con este programa, pues ya luego vas a poder tener ese requisito. Miren, aquí en este parque, en el verano se pone súper verde, los árboles muy verdes, todos tupidos. Y pues este es el creek, por eso se llama Swift Current. Swift Current significa corriente rápida, ¿sí? Entonces, bueno, según era rápida antes, en el tiempo cuando le nombraron así a la ciudad. Ahorita es muy calmado, pero así es como se llama la ciudad, Swift Current, porque aquí antes pues la gente venía a bañarse, cuando se congela, a patinar y todo. Ahora ya obviamente hay albercas públicas y hay también rings como los llevé para patinar sobre hielo, así que ya la gente no lo hace aquí. Pero así es como los canadienses lo hacían, con las cosas de la naturaleza, lo utilizaban. Miren, les voy a enseñar, por allá, aquí está mi casa, esta de aquí negrita es mi casa, entonces me queda literalmente a una cuadra, ¿sí? Y ya camino una cuadra y ya llego aquí al parque, tengo esta belleza, desde la ventana de mi porch, de mi casa se ve el laguito, aquí bueno, el rillito y el puentecito ese, entonces es muy bonito por aquí. Es muy bonito por aquí. Yo estaba viviendo, les digo, en la otra casa. Si no has visto mi video de la otra casa, aquí se los dejo. Ahí pues estaba más chiquita esa casa y no había tantos lugares tan bonitos así de verdes, tan parques. Entonces estamos felices de que ya volvimos a nuestra casa original. Aquí ya teníamos un año que no vivíamos ahí, entonces ya estamos ahí viviendo y más a gusto. Nos queda el parque a media cuadra, perdón, una cuadra, más o menos, pasas por el río, por el parquecito, entonces
Entonces ves cuando empieza la primavera a salir las hojitas de los árboles, el pasto empieza a ponerse verde. Entonces eso no lo tenía en la otra casa. En la otra casa era una calle lisa donde no veía nada de eso. Entonces estamos felices por haber estado aquí. Estoy feliz por ustedes que me han apoyado mucho en este canal y les gusta ver el contenido. Y pues ese es el video del día de hoy. Las buenas noticias: 90,000 personas, trabajadores y estudiantes van a ser residentes este año. Y esto es el comienzo. O sea, esto es el comienzo. Ahorita Canadá está enfocándose mucho en lo de la pandemia. Lo entiendo, todos los países. Pero también tienes que entender que la pandemia, pues la economía bajó en todas partes. Entonces Canadá dependía de todos esos estudiantes internacionales. Dependía de todos esos trabajadores temporales que venían para acá. De todos esos turistas que venían para acá. O sea, la gran mayoría de todos los turistas, te digo, el 80-90% de todos los estudiantes internacionales, turistas y trabajadores temporales no están aquí todavía por lo de la pandemia. Cuando esto se acabe, va a haber, o sea, Canadá va a compensar, va a decir, ¿sabes qué? Ya la pandemia se acabó. Ahora necesito, ahora sí, todos esos estudiantes, porque es una gran economía. Los estudiantes que vienen aquí dejan mucho dinero. Entonces, Canadá es lo que quiere: más estudiantes, quiere más residentes permanentes, quiere más trabajadores, más visitantes. Entonces, cuando se acabe la pandemia, va a haber más programas como este, pero para gente de fuera. Ahora va a decir, bueno, ya se acabó la pandemia, ahora sí, tráeme a esos estudiantes, va a bajar los requisitos, te lo aseguro, o los precios, las universidades. Igual para los trabajadores temporales también van a bajar los requisitos, va a haber más nuevos programas, te lo aseguro. Canadá es así, siempre se acopla a lo que va pasando, siempre las leyes de inmigración cambian a bien, siempre. Entonces te lo aseguro que va a haber un programa nuevo. Obviamente ellos no te lo dicen, siempre va a haber una noticia y desde ahí en adelante no te dicen heads up, no te dicen qué es lo que va a pasar, sino cuando pasa y cambia. Entonces yo sé que va a pasar esto, así que tú que estás en tu país, algún día vas a venir aquí. Te tengo toda la confianza del mundo que algún día vas a venir aquí, porque Canadá es lo que está buscando. Y pues no pierdas tus esperanzas. Aquí es un lugar muy bonito. Es difícil para venir, a lo mejor. Es fácil para venir, a lo mejor. Pero todo está en ti. Sí se puede. Y pues ya lo sabes. Aquí nos vamos a ver un día. Y pues salúdame a toda tu familia donde me estés viendo. Y pues nos vemos en otro video aquí en Saskatchewan, aquí en Canadá. Y nos vemos. Cuídate.